Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta videocápsula donde abordaremos el tema de costo de capital. Bueno, lo primero que vamos a establecer es qué es el capital. Todo ente económico necesita fuentes de financiamiento, ajenas o propias. El capital es la fuente de financiamiento propia con la que cuenta la empresa. Contablemente hablando, vamos a tener dos tipos de capital, el capital contribuido y el capital ganado, donde el capital contribuido es todas las aportaciones que se hacen en dinero o en especie a través de las dos figuras legales que existen, socios o accionistas según sea la constitución que haya tenido la persona moral. Mientras que el capital ganado es todo lo que el mismo ente genera a través de su actividad, ¿sale? Bueno, ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos de estos elementos, como es el capital, vamos a establecer que al ser una fuente de financiamiento, se contempla entonces como una inversión y esta inversión a quien la aporta tiene que ser redituable. Entonces, cuando hablamos de las fuentes básicas de capital, estamos hablando de un público inversionista que dentro de muchas otras cuestiones quiere recuperar su dinero y obtener una plusvalía por el mismo. Estas fuentes de capital entonces las vamos a dividir en dos grandes aspectos. Este capital contribuido se divide de dos grandes aspectos. El primero, el capital preferente. Es importante mencionar que una persona moral puede hacer que tenga más personas dentro de sí misma, es decir, más socios o accionistas, con la emisión de dos títulos valor muy importante, las acciones o las partes sociales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tipo de sociedad mercantil que está formando. Desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vamos a establecer que tenemos a las sociedades capitalistas y a las sociedades personalistas. Las capitalistas son aquellas que uno de los grandes fines que tiene como sociedad es captar inversionistas para que tenga más recursos o financiamiento a través de capital, mientras que las personalistas son aquellas que más que cuánto aporten, es quién aporta, cuál es el beneficio que se obtiene a través de la persona, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos del capital preferente, hablamos de sociedades capitalistas, porque son las que tienen la característica de emitir títulos valor para que los inversionistas pertenezcan a la misma. Y de ahí surge el capital preferente y que vamos a ver más adelante el capital común. El capital preferente sucede cuando un individuo llamado inversionista quiere comprar una acción o varias acciones de un ente, una entidad económica o persona moral, ¿sale? Pero, ¿qué sucede? Es como en todo, si yo formo parte de, generalmente tengo derecho a opinar, pero el capital preferente dice, mira, tú compras las acciones, págalas, nosotros te damos tu acción y lo único que vas a esperar es que al final del ejercicio te vamos a hacer llegar tu parte proporcional de ganancias, que en términos técnicos se conoce como dividendos, ¿sale? Pero eso sí, no tienes absolutamente nada de derecho de opinar, de votar, de alzar la mano o de absolutamente nada. Tú, capitalista preferente, solamente dejas tu dinero y nosotros te llamamos cuando estén tus ganancias, ¿sale? A diferencia de aquella persona que aporta en capital común. El capital común se da a través de acciones, pero estas acciones tienen una retribución más chiquita. Capital preferente me da una ganancia más grandota. Compran mi silencio. Capital común no. Capital común tengo derecho, tengo a votos, pero mi margen de ganancia se vuelve más chiquito. Finalmente es otra forma de aportación. ¿De qué deriva la existencia de estos dos tipos de capitales? De los intereses de la empresa. ¿Qué le conviene? ¿Pagar un poquito más pero que no se metan en la administración? ¿O pagar a todos por igual independientemente de si se pueden inmiscuir en la administración? Por eso la importancia de esto del capital preferente y el capital común. El capital común no tiene el mismo valor en relación a la recepción de esto, ¿sale? Y bueno, ¿qué pasa? Las personas morales van a establecer el valor de su capital a través de la emisión de acciones, de todas las capitalistas que les mencionaba hace rato.
quiénes son. Entonces, se van a calcular en relación al nivel de efectivo que necesito en mi circulación. Por eso la importancia del cálculo de las acciones. ¿Cómo calcularlas? ¿Cuál es su valor? O sea, ¿cuántas se van a emitir? ¿Qué valor van a tener? Y de esas, ¿cuáles van a ser preferentes y cuáles van a ser comunes? ¿Cómo se hace este cálculo? A través de ciertos lineamientos o razones que me van a ayudar a verificar que efectivamente me conviene pagar una plusvalía, por ejemplo, para las acciones preferentes, pero eso sí, porque no quiero que nadie se meta en mi administración, porque solo mi administración puede garantizar el éxito. Es un ejemplo. Pero como en todo en esta vida, pueden existir problemas del costo de capital. ¿Cuáles son esos problemas? Que efectivamente, cuando ya hablamos, por ejemplo, de acciones comunes, pues ya hay más personas que opinan, ya hay más personas que votan. Otro de los grandes problemas del costo de capital es que necesitamos, no es un problema, pero muchas veces tenemos como esa rencilla, que no nos gusta estar observados, no nos gusta estar vigilados. ¿Qué sucede con los problemas del costo de capital? Cuando somos una sociedad que emite acciones para que alguien más las compre, ya estamos en el ojo del huracán, de la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, de la Profeco, dependiendo de todo lo que tenga que ver con los productos y servicios que nosotros ofertamos y si efectivamente vamos por un buen camino. Entonces, ¿para qué? Para garantizar ganancias a los que estén en mi empresa y no tengamos ese tipo de problemas, ¿sale? Bueno, con esto entonces cierro esta partecita del costo de capital, esperando que la información haya sido de su utilidad y de su agrado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.